Hola, soy Kuba Przygoński y este es mi mundo de motos. Mi abuelo fue quien me inició en el mundo de las motocicletas porque era un entusiasta de los motores y también uno de los primeros concesionarios de Toyota en Polonia y un hombre que ayudó a mucha gente en la industria automotriz polaca, por así decirlo. Primero apareció un kart, pero con los karts era muy difícil porque hace 20 años o incluso ahora, en realidad en Varsovia es muy complicado con los karts, ya que no hay dónde conducir, realmente no hay circuitos profesionales ni nada por el estilo. Así que los karts eran tan problemáticos que no se podía hacer nada con ellos y en realidad después apareció la moto de cross. Era una Kawasaki KX80 y esa fue mi primera moto así, profesional, y en realidad a partir de ahí empezó todo. A los 12 años empecé a competir, de hecho, directamente en las carreras. Jacek Chachor es sin duda la persona que me enseñó a montar en moto y de alguna manera me orientó. Me mostró, bueno, en general, qué es una motocicleta. En ese momento él estaba en una etapa en la que estaba terminando su carrera, se podría decir, aquí en Polonia, en el campeonato nacional, pero aún no había empezado a competir en el Dakar y estaba en una especie de periodo de transición y tenía un poco más de tiempo, así que ayudó a muchas personas. Yo también fui una de esas personas que de alguna manera se metió en ese mundo de las motocicletas. También me mostró el club, me indicó con qué pilotos se podía intentar colaborar, por así decirlo. Y así fue como realmente empezamos. Y luego sucedió que yo empecé a competir de manera más profesional precisamente en motocross, mientras que Jacek comenzó a correr en el Dakar. En ese momento él ya tenía menos tiempo, pero yo ya estaba lo suficientemente metido en ese ambiente como para decir que era relativamente independiente y sabía qué hacer. Cuando gané el campeonato de Polonia en enduro en la clase 3, es decir, en motos grandes, allí con la KTM 525. Entonces, bueno, creo que Jacek también se dio cuenta de que no me da miedo conducir una moto tan grande, ¿verdad? Que de alguna manera soy capaz de acelerar. Y entonces tuve varias oportunidades para probar una moto de Dakar en el polígono de Varsovia. De alguna manera esa moto no me asustó. De eso también se trataba, porque en ese momento la opinión sobre las motos de Dakar era que eran tan pesadas que simplemente no se podía hacer nada con ellas. Entonces me subí a esa moto de Dakar y vi que no era tan aterradora, que se podía conducir bien, que era una moto muy estable con la que se podía ir rápido. Y así en realidad empezaron a aparecer señales de que tal vez debería intentar participar en un rally en el desierto. Para mí simplemente fue el gran cumplimiento de mis sueños, porque así como mi carrera comenzó observando a los primeros polacos en el Dakar por televisión, después de esos 10 años, pues me encontré en la línea de salida. Eso es algo realmente grande, ¿verdad? En realidad me parece que para los motociclistas de off-road esto es, bueno, como un sueño. Así lo veo yo, para mí siempre fue así, que poder participar en el Dakar era lo más grande. Y logré cumplir ese sueño y fue un desafío, ¿verdad? Ese Dakar fue un desafío, igual que aquellas primeras competencias en Abu Dhabi con el dedo roto. Bueno, el Dakar es un evento enorme, con muchísimos kilómetros, pasan muchísimas cosas y realmente es una carrera muy difícil. Y también logré sobrevivir a ese primer Dakar. He corrido 6 Dakars en moto. En mi primer Dakar terminé en la 11ª posición y fue la mejor posición entre los rookies, es decir, los debutantes que participan por primera vez. Así que sin duda fue una buena señal. Y luego se podría decir que el objetivo era estar lo más arriba posible. Hubo un Dakar que realmente lamento porque en la 4ª etapa se me averió la moto. En realidad fue el motor el que se dañó, o sea, no fue culpa mía, sino más bien un fallo de construcción. Y en ese momento estaba muy arriba porque iba 4º o 3º en la general, pero con diferencias tan pequeñas. Al principio de este rally siempre es lo más difícil estar tan arriba porque todos siguen en carrera, ¿verdad? Nadie se retira. Así que sin duda fue un Dakar realmente fuerte, pero no lo logré y el motor se averió, así que regresé a Polonia y luego terminé el Dakar en la 6ª posición, así que ese es mi mejor resultado en motos en el Dakar, del cual estoy sin duda muy orgulloso.
Me parece que hay muchísimos beneficios en haber sido piloto de motos antes y luego pasarse a los coches en el propio Dakar, porque es una disciplina desértica que requiere un conocimiento muy amplio sobre el desierto, sobre lo que sucede con el terreno, más o menos dónde es menos peligroso, dónde es más peligroso, cómo navegar. Todo eso, por supuesto, ayuda y permite convertirse en un piloto rápido, mucho más rápido. Y un buen ejemplo de ello son Peter Hansel o Nani Roma. Son pilotos que ganaron el Dakar y antes eran motociclistas y muy rápido alcanzaron una buena forma y velocidad. Por supuesto, el objetivo es ganar el Dakar, subirse al podio y no me rindo. Me parece que históricamente siempre he sido así, simplemente nunca me rindo ni me doy por vencido. Así que hemos tenido muchas situaciones, incluso ahora en el Dakar o en diferentes competiciones, en las que ocurre algo desesperante y simplemente le digo al copiloto, lo hacemos porque tenemos que seguir adelante y de alguna manera siempre intentamos llegar a la meta. Así que definitivamente no se puede decir que conducir un coche sea mucho más fácil que una moto porque son categorías un poco diferentes, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de competir en moto y de competir en coche y la verdad es que después del Dakar, de estas dos categorías terminas igual de cansado y agotado, pero simplemente te agotan otros factores. En el coche tienes una máquina muy compleja que tiene muchísimos componentes diferentes que relativamente se pueden dañar con facilidad. También tienes esas sobrecargas verticales en las que estás sujeto rígidamente al asiento, así que cada bache, por así decirlo, lo sientes personalmente. Simplemente notas que tus órganos internos reciben el impacto, que tienen que sostenerse de alguna manera. En la motocicleta, en cambio, tienes como amortiguadores adicionales en las rodillas que absorben todos esos baches. Pero, en cambio, en el coche tenemos una jaula de seguridad que protege a los pasajeros, mientras que en la motocicleta, en realidad, solo tienes una chaqueta hecha de un material delgado para que sea lo más ligera posible, ¿no? Y en realidad todo el impacto lo recibes con los codos. Me alegra mucho que el Orlen Team no se haya detenido solo porque yo dejé de competir en moto y que no tengamos otra generación. Maciej Giemsa y Adam Tomicek se unieron al Orlen Team. Bueno, en mi opinión, son los pilotos más rápidos que tenemos actualmente en Polonia y además los que tienen más experiencia en diferentes disciplinas off-road. Sin duda, recuerdo cuando llevamos a los chicos a la academia e hicimos unas pruebas en Marruecos donde por primera vez ellos se subieron a una moto de Dakar. Tuve, se podría decir, la oportunidad, porque para mí fue algo divertido ya que estaba del otro lado, así que les preparé, se podría decir, tareas interesantes que quería que realizaran, por ejemplo, en el desierto. Y luego observaba cómo cada uno de ellos se desenvolvía en situaciones difíciles. Y Adam y Maciek fueron los que mejor se desempeñaron en esas, en esas tareas y en esos desafíos difíciles del desierto, que ahora sin duda les resultan útiles en el Dakar. Y me parece que ahora es cuando realmente comienza su carrera fuerte en el desierto, ¿verdad? Porque tienen la posibilidad de entrenar, ya cuentan con muchísima experiencia en enduro y motocross, y ahora tienen que juntar todo eso y aprender a ir a más de, ¿verdad?, 160 kilómetros por hora y mantener ese ritmo. ¿Me gustaría que mis hijas fueran motociclistas? No lo sé. En realidad no lo sé porque es una disciplina difícil y en algunos momentos muy dolorosa. Sin duda les daré la oportunidad, ¿sí? Si quieren hacerlo, podrán hacerlo, pero no se inclinarán más bien hacia el lado de mi esposa, que está más cerca, se podría decir, de la moda y la ropa. Quizás sea así porque al fin y al cabo son niñas, pero ya veremos. Sin duda, la mayor prefiere el patinete y la bicicleta, sí, pero veo que la menor tiene más potencial para esos juguetes con ruedas, así que tal vez la menor se incline por ese camino.